¿Alguna vez te detuviste a pensar por qué ciertas batallas internas nunca terminan? Cambias de ambiente, cambias de trabajo, cambias de relaciones, y el mismo patrón aparece de nuevo. La misma ira, el mismo miedo, la misma sensación de que algo por dentro no cuadra. Lo que muy pocos se atreven a decir es que el verdadero campo de batalla no está afuera, está en la mente. Y hay un libro en la Biblia que lo diagnostica con una precisión que ninguna psicología moderna ha logrado igualar. Se llama Romanos. Y hoy vamos a recorrerlo completo, no como un ejercicio académico, sino como lo que realmente es el proceso más radical de transformación interior que existe. Pablo no escribió este libro para que lo memorizaras. Lo escribió para que nunca volvieras a pensar igual. Vamos a ver cómo este texto desmonta las estructuras mentales que te tienen atrapado y construye algo completamente nuevo desde adentro. Si este contenido te está generando valor, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún estudio bíblico. Y ahora sí, entremos de lleno. Hay algo que necesitas entender antes de entrar al libro. Romanos no fue escrito para resolver una crisis puntual. No nació de una herejía que corregir ni de un conflicto que apagar. Pablo lo redactó desde Corinto, alrededor del año 57 después de Cristo, con tiempo, con calma y con una intención muy específica: presentar el Evangelio de forma tan completa y tan ordenada que quien lo leyera nunca pudiera volver a pensar en Dios, en sí mismo o en el mundo de la misma manera. Era su carta de presentación ante una iglesia que nunca lo había visto en persona, en la ciudad más poderosa del mundo conocido. Roma no era una ciudad común. Era la columna vertebral de un imperio que controlaba el mundo conocido, un lugar donde convivían culturas, religiones y filosofías en una tensión permanente. Y la iglesia que había nacido allí era tan diversa como la ciudad misma. Creyentes de origen judío que cargaban siglos de tradición religiosa compartían espacios con gentiles que venían del mundo pagano, y esa convivencia generaba roces profundos. Unos insistían en que la obediencia a la ley mosaica era indispensable para una fe genuina. Otros argumentaban que la libertad del Evangelio los desligaba de cualquier estructura moral. Pablo no escribe para darle la razón a ninguno de los dos grupos. Escribe para mostrarles que ambos están mirando en la dirección equivocada, y que la solución no viene de ganar el debate teológico, sino de permitir que algo cambie radicalmente en su interior. Ahora bien, antes de hablar del problema que Pablo diagnostica, necesitamos hablar de la solución que anuncia. Porque Pablo hace algo inusual. En el capítulo 3, después de apenas 2 capítulos construyendo el diagnóstico, introduce el corazón de todo el libro. No llega con una nueva lista de requisitos. No propone un programa de mejora personal. Anuncia que la justicia que Dios exige, Él mismo la proveyó. En Cristo, Dios no bajó el estándar. Lo cumplió en nombre de todos los que creen. Y esa justicia no se obtiene acumulando méritos. Se recibe como se recibe un regalo, con las manos abiertas y sin nada que ofrecer a cambio. Esto tiene una implicación directa sobre la mente. Cuando tu aceptación ante Dios depende de tu desempeño, tu mente vive en un estado de alerta permanente, siempre calculando si hiciste suficiente, si fallaste demasiado, si el balance final te favorece o te condena. Es una forma de vivir agotadora que además nunca produce certeza real. Pero cuando entiendes que tu posición ante Dios no descansa sobre lo que tú construyes, sino sobre lo que Cristo completó, algo en tu interior puede soltarse. No porque ya no importe cómo vives, sino porque la motivación para vivir bien ya no es el miedo al rechazo, sino la gratitud por una aceptación que ya es tuya. Esa diferencia no es teológica solamente. Es psicológica. Es emocional. Es la diferencia entre una mente que trabaja para ganarse un lugar y una mente que descansa en el lugar que ya le fue dado. Y para demostrar que esto no es una idea nueva del Nuevo Testamento, Pablo retrocede en la historia hasta Abraham. No fue declarado justo porque cumpliera rituales o acumulara buenas obras. Fue declarado justo porque creyó en la promesa de Dios cuando no había ninguna evidencia visible de que esa promesa pudiera cumplirse. Su cuerpo ya no tenía la capacidad natural de engendrar un hijo. Sara era estéril. Todo lo que podía ver contradecía lo que Dios le había dicho. Y sin embargo creyó. La fe genuina no es asentir a verdades cómodas. Es confiar en Dios cuando todo lo que ves contradice lo que Él dijo.
Y esa clase de fe es la que transforma la mente, porque te obliga a procesar la realidad desde algo más sólido que tus circunstancias. Ahora sí podemos entender por qué el diagnóstico de los primeros capítulos es tan importante. Porque si no entiendes lo que estaba roto, no puedes valorar lo que fue restaurado. Pablo construye ese diagnóstico sin contemplaciones. No señala a un grupo específico de personas. Señala a todos. El verdadero problema de la humanidad no comenzó con lo que hizo, sino con lo que dejó de reconocer. Aunque el conocimiento de Dios estuvo disponible desde siempre a través de la creación misma, el ser humano decidió ignorarlo. Y esa decisión no fue neutral. Produjo un oscurecimiento progresivo de la mente. Los razonamientos se volvieron circulares, inútiles, incapaces de llegar a conclusiones verdaderas sobre lo que realmente importa. No es que la gente dejara de pensar. Es que comenzó a pensar mal, a procesar la realidad a través de un filtro deformado. Cuando el ser humano dejó de orientar su vida hacia el Creador, terminó girando alrededor de la creación. Adoró lo que debería haber administrado. Y Dios, en un acto que parece paradójico pero que tiene una lógica profunda, permitió que esa elección tuviera sus consecuencias naturales. Una mente que rechaza la verdad no se queda neutral. Se deteriora. Pierde la capacidad de distinguir lo que edifica de lo que destruye, lo que libera de lo que esclaviza. Comienza a llamar libertad a lo que en realidad es una jaula. Y lo más perturbador de ese proceso es que ocurre tan gradualmente que quien lo vive raramente lo nota. Cree que está pensando con claridad mientras sus categorías mentales se van invirtiendo una a una. Pablo detalla una lista de actitudes y comportamientos que brotan de esa mente deteriorada: engaño, arrogancia, crueldad, indiferencia hacia otros, traición, incapacidad para el compromiso genuino. Y esa lista no funciona como un tribunal para juzgar a los demás. Funciona como un espejo. Nadie puede leerla con honestidad sin reconocerse en algún punto. El diagnóstico es universal porque la condición es universal. Y entonces Pablo apunta a un grupo que cree estar por encima de ese diagnóstico, los que conocen la ley religiosa y se sienten superiores por eso. Les hace una pregunta que corta hasta el hueso: ¿de verdad crees que el conocimiento te protege del juicio? ¿Estás tan familiarizado con las Escrituras que ya no las dejas que te confronten? El conocimiento sin transformación no produce madurez espiritual. Produce una versión más sofisticada del orgullo. Y el orgullo, independientemente de cuánta teología lo rodee, es la señal más clara de una mente que todavía no ha sido alcanzada por la gracia en su profundidad. Con ese diagnóstico completo, podemos volver a la solución y entender algo que la mayoría pasa por alto. Pablo no solo anuncia que fuiste justificado. Explica lo que esa justificación produce en tu identidad. Y aquí es donde el libro da un giro que muchos creyentes nunca terminan de procesar. Cuando Cristo murió, no murió solo. Murió contigo. Cuando resucitó, no resucitó solo. Resucitó contigo. No es una metáfora poética. Es una realidad espiritual que Pablo describe con precisión quirúrgica. Tu vieja identidad fue sepultada con él. Lo que emergió no es una versión corregida de quién eras. Es algo cualitativamente distinto. El problema es que muchos creyentes siguen operando con el software antiguo. Saben que son nuevas criaturas en teoría, pero en la práctica siguen reaccionando, eligiendo y procesando la vida como si todavía fueran esclavos de sus viejos patrones. Pablo lo anticipa con una instrucción que es fundamentalmente mental: ten por cierto que estás muerto al pecado y vivo para Dios. No dice que lo sientas. Dice que lo tengas por cierto. Que lo proceses como verdad. Que reorganices tu manera de pensar alrededor de esa realidad aunque tus emociones todavía no hayan llegado ahí. Porque la renovación de la mente no comienza cuando sientes algo diferente. Comienza cuando decides creer algo diferente aunque todavía no lo sientas. En el capítulo 7, Pablo describe la tensión interna que esto genera con una transparencia que alivia a cualquiera que la lea. Quiero hacer lo correcto y termino haciendo lo que no quiero. Esa fricción no es evidencia de que algo salió mal en tu fe. Es evidencia de que hay dos fuerzas en conflicto: la nueva naturaleza que tienes en Cristo y la tendencia antigua que todavía intenta reclamar territorio. Muchos creyentes cargan una culpa innecesaria precisamente porque esperan no sentir esa tensión,
y cuando la sienten concluyen que algo está fundamentalmente mal en ellos. Pablo les dice lo contrario: esa lucha no es la señal del fracaso. Es la señal de que hay vida nueva peleando por espacio. El que ya no siente esa tensión no es necesariamente el más maduro. Puede ser simplemente el que dejó de pelear. Y es precisamente en ese contexto de lucha donde el capítulo 8 irrumpe con una de las declaraciones más liberadoras de toda la Biblia. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No una condenación reducida. No una condenación suspendida a prueba. Ninguna. El caso fue cerrado. El veredicto fue emitido. Y no hay apelación posible porque el juez mismo es quien justificó. Para la mente que viene cargando el peso de su propia imperfección, esa frase no es solo doctrina. Es oxígeno. Pablo entonces revela el principio que más directamente conecta con la renovación mental: tu mente será gobernada por aquello que la habita. Si los pensamientos que predominan en tu cabeza están orientados hacia los deseos y prioridades de la naturaleza antigua, tu vida se moverá en esa dirección. Si lo que ocupa el centro de tu pensamiento es la verdad del Evangelio, tu identidad en Cristo y la realidad del Espíritu que vive en ti, tu vida se moverá en esa dirección. No es magia. Es el principio más básico de cómo funciona la mente humana, y Pablo lo estaba describiendo siglos antes de que cualquier neurociencia lo confirmara. Lo que sigue es una de las revelaciones de identidad más poderosas de toda la Biblia. No recibiste un espíritu que te mantiene atrapado en el ciclo del miedo y la esclavitud. Recibiste el espíritu de adopción. El mismo espíritu que le pertenece al Hijo de Dios ahora atestigua en tu interior que tú también eres hijo. No un empleado a prueba. No un seguidor con acceso limitado. Un hijo con todos los derechos y toda la herencia que eso implica. Y ser hijo cambia todo. Cambia cómo te acercas a Dios, porque ya no te acercas como alguien que espera ser rechazado, sino como alguien que sabe que es bienvenido. Cambia cómo te ves a ti mismo, porque tu valor ya no depende de lo que produces, sino de a quién perteneces. Cambia cómo procesas el sufrimiento, porque sabes que nada de lo que estás atravesando está fuera del conocimiento de un Padre que te sostiene. El capítulo culmina con una serie de preguntas que no esperan respuesta porque la respuesta ya está implícita. Si Dios tomó la decisión más costosa del universo, entregar a su propio Hijo, ¿qué podría negarte después de eso? Si ya fuiste justificado, ¿qué acusación podría prosperar contra ti? Si Cristo no solo murió sino que resucitó y ahora intercede activamente por ti, ¿qué circunstancia podría ser más fuerte que esa intercesión? La conclusión es que ningún poder existente, ninguna dimensión del tiempo, ninguna fuerza visible o invisible tiene la capacidad de cortar la conexión entre tú y el amor de Dios. Esa certeza, cuando se instala en la mente, no produce arrogancia. Produce una estabilidad que el mundo no puede dar ni quitar. Hay una sección de Romanos que muchos saltan porque parece demasiado teológica y compleja, los capítulos 9, 10 y 11, donde Pablo aborda el lugar de Israel en el plan de Dios. Pero hay algo en esa sección que tiene una aplicación directa a la renovación mental que no puedes perderte. Pablo no intenta simplificar lo que es genuinamente complejo. Reconoce que los caminos de Dios son más amplios y más profundos de lo que cualquier esquema humano podría contener. Que usó el tropiezo de unos para abrir la puerta a otros. Que su misericordia opera en dimensiones que nuestra lógica no alcanza a mapear completamente. Y la pregunta que eso le plantea a tu mente es esta: ¿puedes confiar en alguien cuyas decisiones no siempre entiendes? Porque esa es exactamente la situación en la que vive todo creyente. Habrá momentos en tu vida donde lo que Dios permite no tenga ningún sentido desde donde tú estás parado. Y en esos momentos, la mente que solo puede descansar cuando tiene todas las respuestas va a entrar en crisis. Pero una mente que ha sido renovada por el Evangelio ha aprendido algo que el conocimiento teológico solo no puede enseñar, que la profundidad de la sabiduría de Dios es insondable, que sus caminos son inescrutables, y que la respuesta correcta ante eso no es la ansiedad sino la adoración. No porque finjas que no tienes preguntas, sino porque has decidido confiar en el carácter de quien la sostiene. Con todo ese fundamento establecido, Pablo llega al capítulo 12 y usa una sola palabra para conectar todo lo anterior con lo que sigue: por tanto. Dos palabras que cargan el peso de 11 capítulos. Y lo que viene es el llamado más concreto de toda la carta: presenta tu vida entera como una ofrenda viva a Dios.
no como un sacrificio de muerte, sino como una entrega consciente y continua de cada día, cada decisión, cada capacidad. Cada mañana que te despiertas es una oportunidad de poner esa ofrenda sobre el altar de nuevo. Y luego la instrucción que lo resume todo: no te moldees según los patrones externos de este tiempo. La palabra que Pablo usa implica una presión constante desde afuera que intenta darte forma, como el molde que define la figura de lo que se vierte en él. El mundo ejerce esa presión constantemente. Te dice cómo lucir, qué desear, cómo medir tu valor, qué significa tener éxito, cómo responder cuando te ofenden. Y si no hay una decisión activa de resistir esa presión, te moldea sin que lo notes. No de golpe. Gradualmente. Tan gradualmente que cuando te das cuenta ya no sabes con exactitud en qué momento dejaste de pensar por ti mismo y empezaste a pensar como todos. La alternativa no es simplemente resistir esa presión. Es ser transformado desde adentro por la renovación de la mente. La palabra griega que Pablo usa aquí es la raíz de metamorfosis. No un ajuste de comportamiento. Una transformación de naturaleza. La oruga no aprende a volar. Se convierte en algo para lo que volar es natural. Y el resultado de esa transformación en la mente del creyente es una capacidad nueva: poder discernir con claridad lo que es bueno, lo que le agrada a Dios, lo que es perfecto. No como una regla externa que cumplir, sino como una percepción interna que se ha afinado con el tiempo hasta volverse instintiva. Lo que sigue en los capítulos 12 al 16 es la descripción de cómo esa mente renovada se ve en acción en cada contexto de la vida real. En las relaciones, la mente renovada no lleva cuenta de las ofensas recibidas. No compite con otros, sino que celebra los logros ajenos como si fueran propios. No busca el lugar de honor, sino el lugar donde puede servir mejor. Frente a quien le hace daño, no calcula la respuesta proporcional. Elige una respuesta que el mundo consideraría incomprensible: el bien en lugar del mal, la bendición en lugar de la represalia. Esa no es debilidad. Es la expresión más madura de una mente que ya no necesita defenderse porque sabe que está siendo sostenida por algo más grande que ella misma. En la relación con las estructuras de autoridad, la mente renovada no obedece por miedo al castigo ni se rebela por principio. Comprende que el orden social tiene una función, y que honrarlo es parte de amar al prójimo. En el manejo del tiempo, no vive como si esta vida fuera el destino final. Vive con la conciencia de que hay algo más grande en juego, y eso le da una urgencia y un propósito que el que solo piensa en el presente nunca puede tener. En las diferencias de conciencia con otros creyentes, no convierte sus convicciones personales en la medida de todos. Entiende que cada persona está